nuestra vida ante el mundo enaltecer. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Ven, Señor, a enseñarnos tus preceptos a cumplir. Ya reunidos esperamos tu presencia aquí sentir. Cada sábado venimos a tu escuela, oh Jesús. Ven, Señor, a instruirnos en la ciencia de la cruz. Buenos días, hermanos, sean todos bienvenidos a este programa de Escuela Sabática. Me da mucho gusto poderlos saludar a todos aún a la distancia por este medio. Quiero darles a todos una cordial bienvenida y esperemos que todo lo que estudiemos hoy sea para nuestro crecimiento espiritual. Los invito a que hagamos una oración. Querido Dios, te damos gracias por todo tu amor y misericordia. Ahora que vamos a tener el estudio de tu palabra, rogamos que tu bendición y compañía sea con todos nosotros. Quédate con cada uno de mis hermanos que están viendo en este momento la escuela sabática. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, los invito a que iniciemos el programa con nuestro relato misionero. El misionero se titula Una dulce y suave voz. Relata la historia de Jan, un policía de una provincia de Gabón, y su esposa Rosette. Ella estaba embarazada, pero ha optado por salirse todas las noches de su casa sin decirle a dónde va a su esposo Jan. Él empieza a sentir celos y a preguntarse a dónde va su esposa. Y un día le preguntó que a dónde iba todas las noches. Ella muy segura le contestó que iba a casa de su hermana, pero continuó saliendo todas las noches. Entonces decidió seguirla y se dio cuenta que entraba a una iglesia afrocristiana, que es una mezcla de ambas. Entonces él no quiso entrar, se quedó viendo de lejos qué era lo que pasaba. Una mujer lo vio y le dijo, entra o vete. Y él decidió entrar y quedarse. Se incorporó a esta congregación y se convirtió en un líder. Durante la semana trabajaba con policía y en los fines de semana se dedicaba a actividades de iglesia. Un día su esposa ya no quiso volver. Ella nunca dijo los motivos y cuando dio a luz falleció. Y entonces Jan tenía duda si esa era la religión verdadera. Le pidió a Dios que le ayudara y un día decidió no regresar. Pasaron 3 años y un día que iba camino a su casa después del trabajo, en un campo de fútbol, vio una enorme carpa, pero siguió caminando y escuchó una voz que le decía, Jan, vinimos por ti. Él volteó a ver y no vio nada. Entonces continuó, pero escuchó nuevamente otra dulce y suave voz que decía, Jan, entra, siéntate a escuchar el evangelio. Entonces él decidió entrar, se sentó en la parte de atrás, escuchó atentamente la predicación y la siguiente noche tomó notas. Cuando el predicador hizo un llamado para arrepentirse y bautizarse, él empezó a llorar. Y se acercó al predicador y le dijo que quería ser bautizado, que él no conocía la iglesia adventista, pero que deseaba ser bautizado. Él dice que aquella voz me ayudó a encontrar el camino correcto. Jesús vive en mi vida. Y las ofrendas de 13º sábado de hace 3 años
ayudaron a construir una escuela secundaria para 280 alumnos en la ciudad natal de Jan. Y las ofrendas de este 13º sábado se dedicarán para construir escuelas de 2 países, Guinea y Liberia. Este fue el relato misionero. Voy a entonar, para honrar y glorificar el nombre de Dios, el himno Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si hoy tú te sientes pequeño, dirige tu vista a Dios. No dejes que sombras te envuelvan. Entrega tu vida a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Si todos tus sueños se pierden, la vida se torna hostil. Oh, nunca te des por vencido. Entrega tus planes a Dios. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios hace de ti un gigante. Dios sabe lo que hay en tu alma. Dios oye tu plegaria ferviente. Dios ve tu angustia y te calma. Dios sabe, Dios oye, Dios ve. Amén. Agradecemos a nuestra hermana Mayra por el relato misionero y también a nuestra hermana Clau por ese hermosísimo canto. Ahora los invito a que vayamos al repaso de nuestra escuela sabática, en el cual participará nuestra hermana Wendy, nuestro hermano Andrés, nuestro hermano Yair y nuestro pastor, quien nos ayudará con la conclusión y la oración final. Que el Señor les bendiga y pongamos mucha atención al repaso de nuestra lección. Sábado, agosto 1. Posibilidades ilimitadas es el título. Y el versículo de esta semana que vamos a aprender es... Dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Bueno, el día de hoy, el día sábado, nos habla sobre cómo hemos sido llamados nosotros a testificar. Pues nos da
una cita que está en Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder, y cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y también nos refiere a Isaías 43:10, que dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Es el único. Bueno, nos dice que pues, testificar no es un don espiritual, o sea que no es como que a uno se lo hayan dado y a otro no, sino que ese nos fue dado a todos y es un llamado para cada uno de nosotros más bien. Pues bueno, la Biblia usa diferentes expresiones para referirse a esto, como ser la luz del mundo, como dice en Mateo 5:14, ser embajadores de Cristo, como dice en 2 Corintios 5:20, y pues la cita que dice que somos un real sacerdocio en 1 de Pedro 2:9. Él nos llama, pero también nos capacita para la tarea, no solo nos llama y nos dice, bueno, ahí a ver. Dice, Él imparte dones espirituales ahora sí a cada creyente diferentes a cada uno, y de acuerdo a estos dones podemos ir haciendo las funciones que nos toca hacer. Y Dios nos llama a ser calificados, a esforzarnos y a calificarnos para poder servirle a Él. Así como da la salvación libremente, también les da los dones libremente. Cada uno puede desarrollar diferentes dones. Si nosotros consagramos nuestra vida a Dios, nos vamos a poder servir a Dios con posibilidades infinitas. No tiene un límite, dice aquí la hermana de Joab, no tiene un límite la utilidad de quien poniendo el yo a un lado, da lugar a la obra del Espíritu Santo, y en su corazón lleva una vida consagrada por completo a Dios. Creo que es importante esto porque a veces nosotros decimos, es que yo no puedo hacer eso porque pues no me siento calificado, pero recordemos que Dios es el que da los dones espirituales y en Él es el único que podemos tener la seguridad de que pues vamos a servirle plenamente. Esta semana pues se utilizarán varias posibilidades, muchas que podemos usar en servicio para Dios, a través del Espíritu Santo. La hermana en el comentario dice que Dios tuvo variedad de hombres a lo largo de la historia, los que pudo ser llamados testigos. Enoc, Noé, Moisés, por ejemplo. Dice, ellos pues obviamente no eran infalibles. Esto quiere decir que nosotros podemos fallar, no debemos de ser perfectos para Dios. Algunas personas piensan que los que le sirven a Dios solamente son aquellos que nunca han fallado, que nunca han pecado o que no tienen tendencia a pecar. Pues como vemos en la Biblia, muchos de los siervos más destacados de Dios pues tuvieron pruebas difíciles y algunos no las superaron en algún momento, pero al final de cuentas se arrepintieron y pusieron todo en servicio a Dios. Nosotros deberíamos ser un instrumento sobre el cual Dios habla al alma, sobre los cuales nosotros vean reflejado a Dios en nosotros. Los que aman a Jesús, pondrán su vida entera en armonía con la voluntad de Él. Nosotros no podemos decir que amamos a Dios si nosotros no reflejamos el amor de Dios. Creo que esto es lo más importante de este día, que nosotros debemos de tener en cuenta el gran privilegio al cual fuimos llamados, que es a ser embajadores de Cristo, a ser la luz del mundo, etcétera, ¿verdad? Son muchos los sinónimos, pero creo que es lo más importante, el puntual es que nosotros debemos de entender que todos debemos y todos podemos, más bien, servir a Dios de alguna u otra manera. Buenos días, hermanos. Hoy vamos a hablar de la lección de escuela sabática. Y para introducirla, primero tenemos que entender que Dios es el dador de la vida y que Dios es el originador de los dones y todo don perfecto proviene de Él. La Biblia es muy clara cuando nos menciona que el Espíritu Santo es quien nos dota de esos dones, quien potencializa los dones que nosotros tenemos. Dios dio los dones a cada uno de nosotros para nutrir, para fortalecer su iglesia y para desarrollarlos dentro de ella. No hay pretexto para cada uno de nosotros. Todos tenemos dones, todos formamos parte de un cuerpo para lograr un mismo objetivo. Así como la Biblia menciona en 1 Corintios 12 que cada parte del cuerpo tiene su función y todo forma parte de un solo cuerpo, así nosotros con nuestras características, con nuestras aptitudes, con nuestros dones y talentos, formamos parte de un mismo cuerpo que es el cuerpo de Cristo. Todos tenemos una función que desarrollar en la iglesia.
En la carta que menciona Elena de White en la lección que le manda a un hermano, al final dice, nunca debemos despreciar el más mínimo capital físico, intelectual o espiritual. ¿Eso qué quiere decir? Hermano, que si tú sabes sonreír, tu sonrisa es imprescindible para la iglesia. Siempre es lindo y agradable llegar a una iglesia y que alguien te regale una hermosa sonrisa. Si tú sabes cantar, entonces usa tu canto para alabar al Señor. Si sabes de tecnología, si sabes predicar, si sabes trabajar con los niños o con los adolescentes, cada uno de nosotros tiene un don particular que tiene que poner al servicio del Señor. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo nos utilice para que esos dones alcancen su máximo esplendor al servicio de nuestro Dios. Dice, así como Jesús fue ungido con el Espíritu Santo en su bautismo, a fin de prepararlo y equiparlo completamente para su ministerio en el mundo, a cada uno de nosotros se le promete el Espíritu Santo en nuestro bautismo. De la misma forma en que Jesús recibió el Espíritu Santo el día que fue bautizado, así nosotros también, el día que aceptamos a Jesús en nuestra vida y decidimos ser bautizados, nosotros también recibimos al Espíritu Santo. Así que dejemos, hermanos, que nosotros seamos usados por Él para el servicio de nuestro Dios. Y como cada ser independiente, como cada parte del cuerpo tiene una función particular para que éste funcione de manera correcta, así nosotros también, cada uno de nosotros es especial, cada uno de nosotros tiene un talento particular. Así que, hermano, usted no está en la iglesia por casualidad, no está en la iglesia por causas del destino o porque, no sé, un día se levantó y decidió hacer algo, no. Usted fue llamado por el Espíritu Santo, entonces déjese usar. Así como cada apóstol tenía características particulares y diferentes, cada talento, cada forma de ser, pero todos eran líderes y todos fueron usados por el Maestro para poder llevar su evangelio, así nosotros también con nuestras particularidades, con nuestros dones, con nuestros talentos, debemos ser usados al servicio de nuestro Dios para que el mensaje del Evangelio sea llevado a todo el mundo y el regreso de Jesús pueda ser pronto y podamos estar con Él en la tierra prometida. Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con el repaso del día martes, el propósito de los dones espirituales. ¿Para qué sirven los dones espirituales? Y vamos a ir a 1 Corintios 2, de 7 y luego a Efesios 4, del 11 al 16, para ver por qué Dios imparte los dones espirituales a cada creyente y cuál es el propósito. En 1 Corintios 12, 7, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, es decir, para producir algún beneficio. Efesios 4, 11 al 16, y él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ya nos empieza a hablar aquí acerca del cuerpo de Cristo. En el versículo 16 nos habla también del cuerpo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es decir, los dones espirituales son parte de cada creyente y cada creyente es una parte del cuerpo de Cristo. Entonces aquí nos está diciendo que tienen que servir primeramente de ayuda mutua entre los miembros y después más adelante se nos hace mención de lo que también es el propósito de los dones espirituales. Bien, los dones espirituales entonces son las cualidades que el Espíritu Santo nos da a cada uno de nosotros para equiparnos precisamente para el ministerio, tanto en la iglesia y para el servicio con nuestro prójimo. Y también pueden incluir los talentos naturales. Nos empieza ya a hablar también acerca de los talentos naturales. Y los talentos naturales pues también son dados por Dios, pero no todos se usan para el servicio de Cristo. Ahora bien, nos dice en un texto que viene ahí del Espíritu de Profecía, todos deben ser empleados en el servicio de Cristo. Es decir, tanto los dones espirituales como los talentos debieran emplearse para el bien, para el cuerpo de Cristo,
pero sobre todo nos está diciendo en una parte que yo subrayé, los empleemos para su gloria en bendecir a nuestros prójimos. Esas son las dos cosas principales, para el servicio de Cristo y para bendecir a nuestros prójimos. Entonces, la función de los dirigentes en las iglesias debería también ir dirigida a ayudar a los miembros, a las partes del cuerpo de Cristo, a ir descubriendo esos dones espirituales y a enseñarles a usar esos dones para edificar el cuerpo de Cristo. Ese es el propósito de nosotros como creyentes para con nuestros hermanos primeramente y después para con nuestro prójimo. De esa manera nosotros podemos cumplir el propósito. Bien, ya podemos también pensar cuáles son esos dones, esos talentos naturales que utilizamos secularmente afuera, pero cómo los podemos utilizar y que estos sean una bendición en nuestra iglesia y que sean una bendición para nuestros semejantes. Bien, hasta aquí el día martes. Vamos a pasar al día miércoles también. Aquí dice cómo descubrir tus dones. Vienen dos textos también, Primera de Corintios 1, 4 al 9 y Segunda de Corintios 1, 20 al 22, para poder terminar con todos los demás días. Yo igual solamente voy a rescatar algunos versículos. Primera de Corintios 1, 4 al 9, en el versículo dice, en el 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Y en el versículo 7, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ya vamos a pasar a 2 de Corintios 1, 20, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Ahora, ¿qué nos dicen estos pasajes acerca de las promesas de Dios y especialmente de los dones espirituales? Entonces, nos dice que Dios nos da esos dones espirituales y que Dios mismo los va a manifestar en cada uno de nosotros. Se van a cumplir esas promesas de que en los tiempos finales, antes de la venida de nuestro Señor Jesús, se van a manifestar en cada uno de nosotros diferentes dones y precisamente como veíamos en el día martes, para ayudar a la iglesia y para servir al prójimo. Tienen que verse cumplidos estos dos propósitos. Ahora, más adelante, Lucas 11:13, Santiago 1:5 y Mateo 7:7, aquí ya nos habla de cómo podemos nosotros descubrir los dones. ¿Qué se nos invita a hacer? Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a quien lo pida. Santiago 1:5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos descubrir los dones? Primeramente es pidiéndolos. Nosotros podemos pedir a nuestro Padre Celestial que nos envíe el Espíritu Santo para saber cómo nosotros podemos descubrir esos dones. A lo mejor te preguntas, oye, ¿en qué soy bueno yo? O sea, ¿para qué soy bueno? Yo no tengo dones, no tengo talentos. Sí los tenemos. Solo basta con pedirlos, que se manifiesten a fin de que nosotros podamos ver cómo podemos utilizarlos para la obra de Dios. Y básicamente Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Entonces, si nosotros pedimos, se nos va a dar. Pero aquí pasa algo importante que menciona la lección. Cuando nuestros corazones se vacían de la gloria propia y nuestra prioridad de servir a Jesús, su Espíritu nos impresionará con los dones espirituales que Él tiene para nosotros. Entonces aquí podemos rescatar también dos cosas. Primero, debemos de dejar nuestro yo, dejar de lado nuestro orgullo, nuestra gloria, y priorizar en servir a Dios y priorizar también en servir a los demás. Y entonces cuando esto suceda, Él, aquí dice algo muy importante, nos va a impresionar con dones espirituales que tiene para nosotros.
Y aquí volvemos a notar algo, que cada uno de nosotros tiene dones espirituales totalmente distintos, porque todos somos diferentes. Todos podemos ser un ojo, una mano, una boca, el corazón, una pierna. Todos podemos ser distintas partes en el cuerpo de Cristo. Ahora, los dones espirituales no vienen completamente desarrollados. A medida que el Espíritu Santo te impresiona en alguna área de servicio, nosotros debemos orar para que el Espíritu Santo nos guíe y sobre todo para ejercer este don en una actividad misionera, como vemos, para servir a los demás. Entonces, ¿cuáles son esos dones que nosotros tenemos? ¿Para qué sientes tú que eres bueno? ¿Qué habilidad tienes? ¿Qué puedes manifestar en tu iglesia? ¿Qué puedes manifestar con tus vecinos en este momento, en esta situación que estamos viviendo? ¿Cómo puedes tú ayudar a los demás? ¿Cómo puedes servir a tu prójimo? Y al mismo tiempo de ayudarlo, poder mostrar el amor de Dios. Todos estos dones al final del día también giran en lo que es el carácter de Dios, que es el amor, y el amor por nuestro prójimo, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, hasta aquí estos 2 días, y bueno, vamos a pasar entonces a los siguientes días. Muy buenos días, hermanos, feliz sábado. Ahora me corresponde hacer el repaso de la parte del jueves y del viernes. En la parte del jueves hay 2 preguntas muy importantes que nosotros necesitamos plantear a cada uno. Uno es, ¿sabes cuáles son los talentos o los dones que has recibido de Dios? Esa es la primera pregunta que vamos a contestar. Y la segunda es, una vez que ya sabes cuáles son esos dones, ahora tenemos que saber cómo se desarrollan, cómo podemos hacerlos producir. Bueno, la primera pregunta no la podemos responder más que de manera individual. ¿Cómo saber los dones? ¿Cómo saber que tengo yo algo que pueda ser útil en la causa? En primer lugar, cuando la parábola, o Jesucristo el Señor enseñó la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, encontramos que a uno le dio 5, al otro le dio 2 y a otro le dio 1. Entonces, por lo tanto, todos los seres humanos tenemos un talento mínimo, un talento. Pero que ese talento se tiene que desarrollar, se tiene que multiplicar. El que tenía 5 entregó 10, el que tenía 2 entregó 4 y el que tenía 1 hizo algo diferente a los primeros, fue y lo enterró, por sus razones y motivos que fueran. Pero lo enterró. Al regreso del Señor les pidió cuentas a cada uno de ellos. Así que no podemos tener un test en esta hora, por falta de tiempo, para saber cuál es mi don. Así que yo te voy a decir algo, cómo puedes descubrir de manera muy sencilla ese don. En la iglesia, en el servicio a la iglesia, ¿qué es lo que te gusta hacer? Eso que aprendiste de niño, eso que aprendiste de adolescente y que fuiste desarrollando en tu juventud y ahora en tu adultez, ¿qué es lo que más te gusta en el servicio a la iglesia? Porque debemos saber que la forma en que tú y yo podemos descubrir los dones es sabiendo cómo sirvo a la iglesia a través de ese don o esos dones. Así que la primera pregunta que te planteamos al principio es solamente, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué es lo que más te atrae en la iglesia? Porque hay algunas cosas que yo hago y me gustan, pero tal vez a ti digas, no, yo no me siento a gusto como lo hace esta persona, como lo hace aquella. Yo me sentiría más a gusto así. Entonces, considerando esta situación, es importante que sepas que te gusta. Ahora, esta parte es difícil, pero es bien importante que la reflexionemos. Y te voy a hacer esta observación. ¿No te gusta hacer nada en la iglesia? Cuidado. Porque si no me gusta hacer nada en la iglesia,
entonces significa que tú estás siendo representado en la parábola por aquel hombre que tomó el don y lo enterró. El detalle es el resultado de enterrar ese don. Pero si tú eres de los que están sirviendo y trabajando aquí y allá y que con todo gusto lo haces, pues entonces déjame decirte que tú estás representado en la parábola del que tuvo 2 talentos o el que tuvo 5 talentos. Ahora, hay una pregunta muy importante. ¿Qué nos dice esta parábola acerca del uso de los talentos? Particularmente en el versículo 29, donde dice que a quien tiene más se le dará más y al que tiene menos se le dará menos. ¿Cómo puedes entender eso? Mira, yo lo entendí así. Si todos recibimos algo de Dios para servicio de la iglesia, sí, con ese algo que nos gusta hacer en el aula, en el hospital, en la empresa donde tú estás, allí mismo es donde tú puedes ejercer ese talento, no solo para beneficio personal, sino también para el servicio a tu iglesia. ¿Cómo? Allí en ese lugar donde estás, la gente tiene que darse cuenta que eres diferente, que eres un hijo de Dios, que esperas el reino de los cielos. Porque de lo contrario, entonces lo que yo entendí es que si no multiplicas los talentos recibidos, se te van a atrofiar. Me refiero al servicio a Dios, porque de alguna forma hasta aquí has sobrevivido trabajando en algo. Pero si ese algo en el que has trabajado no le está sirviendo a la iglesia, entonces tenemos un problema, porque los talentos no nos fueron dados para uso particular únicamente, sino para el uso y servicio a la iglesia de Dios. Hay una frasecita muy importante aquí de la lección del jueves. Dice, un punto crucial aquí es que los que le dieron no era suyo. ¿Qué quiere decir esto? El talento que Dios te dio no es tuyo ni es mío. El que yo recibí no es mío. El que Dios te dio tampoco. Así que siempre le pertenece a Dios. Nosotros no somos dueños de nada en esta tierra, de nada. Solamente somos administradores. Así es. Pero ¿qué es lo primero que tenemos que pensar para responder la segunda pregunta? Que es cómo puedo yo desarrollar el talento que se convierta de 1 en 2, de 2 en 4 y así sucesivamente. Pues mira, lo que importa para Dios, dice la lección, no es tanto lo que tienes, sino lo que haces con lo que tienes. Recibiste 1, sirve a Dios con ese 1. Recibiste 2, ahora el que más recibe, más responsabilidades tiene, más compromiso tiene con Dios. Porque eso es lo que nosotros tenemos que hacer, brindar un servicio con lo que recibimos de Dios. Debo terminar, pero déjame decirte lo que dice Palabras de Vida del Gran Maestro en la página 262. Y está en la lección. La ley del servicio viene a ser el eslabón que nos une a Dios y a nuestros semejantes. ¿Cuál es el eslabón? El servicio. Nadie vive para sí, dice el camino a Cristo. El deseo de todas las gentes. Nadie vive para sí. Solo el egoísta corazón humano es el que vive para sí. Así que tú, como un siervo fiel, tienes la oportunidad de servir, porque si no, tendrás la incapacidad para servir. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. Desde la perspectiva bíblica, quien no usa los talentos para el servicio de Dios, los va a perder. ¿Cómo? Y es que uno piensa que simplemente no los uso y ya. Pero desde la perspectiva de la parábola y de la Biblia, desde la palabra de Dios que es Cristo, no tiene que ver solamente con el presente, tiene que ver con la eternidad, porque a los fieles que duplicaron sus dones, les dijo, bien buen siervo fiel. Al que enterró su talento,
aparte del reclamo, le dijo: siervo malo y negligente, no hiciste lo que tenías que hacer. Allá afuera será el lloro y el crujir de dientes. A los otros les dijo: entra en el gozo de tu Señor. El gozo no es solamente aquí en la tierra, el sentirnos alegres porque ganamos un alma, o que produjimos cierta cantidad de recursos financieros y que tenemos el sustento en el hogar. No es eso solamente. La necesidad de hacer uso de nuestros talentos, de los talentos que Dios nos prestó, es porque un día oiremos: entra en el gozo de tu Señor. No es solamente la tierra, es la eternidad la que nos está esperando, y esa eternidad está directamente enfocada hacia la forma en que usamos los talentos que Dios nos dio. Por eso, cuando usamos correctamente los dones, la iglesia está unida. Debes considerar eso. Jesús oró ahí en San Juan 17, dice: para que tú y yo, para que ellos sean como tú y yo, Padre, uno solo. Pero no todos hacemos lo mismo. Los talentos son 5 porque son diferentes. Son diferentes y todavía se generaron otros 5. Pero en el lugar con mis talentos en que estoy yo, debo hacer mi labor, mi servicio. En el lugar donde tú estás con tus talentos debes hacer servicio, pero todo en una sinergia hacia la predicación de la palabra de Dios, hacia el servicio, hacia la proclamación de la venida de Cristo Jesús a esta tierra. A cada uno de nosotros se nos ha dado una obra. No todos somos iguales. Iguales delante de Dios, sí, pero no iguales en la perspectiva, en la forma en que nosotros podemos servir a Dios. Mi querido amigo y hermano, ¿qué vas a hacer con ese talento? ¿Ya lo descubriste? Yo estoy seguro que sí lo sabes. Claro que sí lo sabes, hermano o hermana. No podemos pretender ignorar lo que Dios nos ha dado en nuestra vida. Aquí lo que necesitamos es que lo pongamos por obra. Y entonces, cuando Cristo Jesús venga, seremos llamados siervos buenos y fieles. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Estoy seguro que Dios te va a bendecir. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres poner en las manos del Señor ese talento? Y cuando Cristo venga, que no sea uno, sino sean 2. No te preocupes si nada más tienes 1. Preocúpate por el uso que le das a ese talento. Oramos. Querido Dios y Padre, aquí estamos, Señor, por tu gracia y tu amor, tu misericordia. Reconocemos que no hemos hecho correctamente con los dones que nos das. Allí donde estamos, Señor, estamos escuchando tu voz diciéndonos: ven, es necesario que desentierres el talento o el don, y en el caso de que lo estés utilizando, el Espíritu Santo que nos fue dado, el que obra en nosotros el querer como el hacer, lo habrá de multiplicar. Oh Padre Celestial, ayúdanos para que en aquel día, a través de ese servicio que nosotros recibimos y la gracia de Cristo en nuestra vida, podamos escuchar aquellas maravillosas palabras de la parábola de Jesús. Bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Queremos estar en el gozo de la eternidad, Señor. En el nombre de Jesús rogamos. Amén.